Ay, las mañanas. Hola a todos y bienvenidos. Soy Sofía. Hola Sofía, parece que no te gustan mucho las mañanas. Hola a todos y a todas, soy Mateo. Hola, Mateo. No, las mañanas son difíciles. Mi rutina es siempre una carrera. Pues la rutina es un tema perfecto para nuestra lección de hoy. Hoy vamos a aprender a describir la rutina de la mañana. Vamos a aprender los verbos más importantes y vamos a practicar el presente, el pasado y el futuro. Es una lección de nivel A2 muy completa. ¿Estáis listos? ¡Empezamos! Vale, Mateo. Para hablar de la rutina, usamos unos verbos muy especiales en español. Se llaman verbos reflexivos. Son los verbos de las acciones que hacemos a nosotros mismos. Por ejemplo, despertarse, levantarse, ducharse. Despertarse, levantarse, ducharse. Vale. El primer verbo de la mañana es despertarse. Yo, por ejemplo, me despierto a las 7 de la mañana. Me despierto. Después me levanto inmediatamente. Levantarse es to get up. ¡Qué disciplinado! Mi rutina es un poco diferente. Yo también me despierto a las 7, pero no me levanto. Yo miro mi móvil en la cama. Leo las noticias, miro Instagram. Yo me levanto a las 7:30. Ah, entiendo. Es una diferencia importante. Entonces, yo me levanto a las 7. Tú te levantas a las 7:30. Sofía, pregunta, ¿a qué hora me levanto yo? Tú te levantas a las 7. ¿Y tú, te levantas a las 7 como yo? No, yo no me levanto a las 7. Yo me levanto a las 7:30. ¿Y vosotros, a qué hora os levantáis por la mañana? Piensen en su rutina. Muy bien. Perfecto. Después de levantarnos, vamos al baño. En el baño hacemos muchas cosas. Por ejemplo, el verbo ducharse. Sí, a mí me encanta ducharme por la mañana. Yo me ducho con agua caliente. Me ayuda a despertarme. Yo también me ducho por la mañana. Después de la ducha, otra acción muy importante: cepillarse los dientes. Sí, yo me cepillo los dientes después de la ducha y también me lavo la cara. Perfecto. Entonces, los verbos del baño son ducharse, cepillarse los dientes, lavarse la cara. Y después nos vestimos. El verbo es vestirse. Yo me visto en mi habitación. Yo también me visto después de ducharme. Ahora vamos a repasar el orden. Yo primero me levanto. Segundo, me ducho. Tercero, me cepillo los dientes. Y cuarto, me visto. Sofía, ¿me visto antes de ducharme? No, Mateo, qué locura. Te vistes después de ducharte. Exacto, es una pregunta tonta para practicar. ¿Y tú, te cepillas los dientes antes o después de ducharte? Yo me cepillo los dientes después de ducharme. ¿Y ustedes, cuál es vuestro orden en el baño? Ok, estamos limpios y vestidos. Ahora la parte más importante para mí, el desayuno. Sí, el desayuno, mi comida favorita del día. Para mi desayuno, yo como unas tostadas con mermelada y bebo un café con leche muy grande.
¡Qué rico! Yo por la mañana no bebo café. Yo bebo un té verde y como un yogur con frutas y cereales. De acuerdo. Entonces yo desayuno tostadas y café. Tú desayunas yogur y té. Sofía, ¿bebo yo té por la mañana? No, tú no bebes té. Tú bebes café. ¿Y tú comes tostadas? No, yo no como tostadas. Como un yogur. ¿Y ustedes qué comen y qué beben para el desayuno? Digan la frase yo como y yo bebo. ¡Que aproveche! Enjoy your meal. Muy bien. Esa es nuestra rutina normal en presente. Pero ahora vamos a practicar el pasado. Hablemos de ayer por la mañana. Para eso usamos el pretérito perfecto. El pretérito perfecto con haber y el participio. Vale. Exacto. Entonces, Sofía, ¿tu mañana de ayer ha sido normal? No, para nada. Ayer me he despertado muy tarde. El despertador no ha sonado. Me he levantado a las 9 de la mañana. No he tenido tiempo para ducharme, solo me he lavado la cara. Y no he desayunado, solo he bebido un café muy rápido y he salido corriendo. ¡Qué mañana tan estresante! Entonces, ¿ayer no te has duchado? No, no me he duchado. ¿Y has desayunado un yogur? No, no he desayunado nada. ¿Y ustedes? ¿Han desayunado esta mañana? Mi mañana de ayer ha sido muy normal. Me he levantado a las 7 como siempre. Me he duchado y me he vestido. Y he preparado un buen desayuno. Entonces, ayer yo he tenido una mañana caótica y tú has tenido una mañana normal. Exacto. Y ahora hablemos del futuro, de mañana por la mañana. Para eso usamos ir a más infinitivo. ¡Claro! Voy a, vas a, va. Entonces, Sofía, ¿qué vas a hacer mañana por la mañana para no despertarte tarde? Mañana por la noche voy a poner 2 despertadores, no 1, 2. Y mañana por la mañana voy a levantarme a las 7. Voy a ducharme y voy a preparar un desayuno grande y delicioso. Es un plan excelente. Entonces, ¿mañana vas a mirar tu móvil en la cama? No, mañana no voy a mirar el móvil. Voy a levantarme enseguida. ¿Y ustedes qué van a desayunar mañana? Piensen en su plan. Y ahora el momento final, la gran revisión. Vamos a practicar todo junto, presente, pasado y futuro. Vale, estoy lista. Perfecto. Empecemos con la ducha. Normalmente, ¿te duchas por la mañana? Presente. Sí, normalmente me ducho por la mañana. ¿Y ayer te has duchado por la mañana? Pretérito perfecto. No, ayer no me he duchado por la mañana porque no he tenido tiempo. ¿Y mañana vas a ducharte por la mañana? Futuro próximo. Sí, mañana voy a ducharme muy temprano. Excelente. Ahora el desayuno. Normalmente, ¿qué desayunas? Presente. Normalmente desayuno un yogur con frutas. ¿Y ayer qué has desayunado? Ayer no he desayunado nada. ¿Y mañana qué vas a desayunar? Futuro próximo. Mañana voy a desayunar tostadas, fruta, yogur y un té. Un gran desayuno.
¡Felicidades, Sofía! Y felicidades a ustedes, nuestros oyentes. Han practicado la rutina de la mañana en todos los tiempos verbales importantes del nivel A2. Sí, ha sido una lección muy completa. Vuestra misión final es un ejercicio de escritura. En los comentarios, escribid 2 frases sobre vuestra mañana. Una frase sobre la mañana de ayer, con el pretérito perfecto. Una frase sobre la mañana de mañana, con ir a. Por ejemplo, ayer me he levantado tarde. Mañana voy a levantarme temprano. Estamos deseando leer vuestras rutinas. Muchas gracias por vuestra paciencia y por practicar con nosotros. Sí, muchas gracias a todos. Sigan practicando cada día. Adiós. Chao y que tengan una buena mañana.